Mire, lo que han decidido hasta el mes de junio, o sea, dentro de pocos días vamos a parar la venta porque nos estamos dando cuenta que la gente se está moliendo a golpes, se está matando porque quieren los muñecos y no tenemos suficiente material u oferta para darle a todos los fanáticos de estos muñecos o muñecas que además son tendencia, repito, dentro de TikTok. Noticia trascendental, mejor dicho, los problemas de orden público se dan por los Labubu, que los van a dejar de vender porque la gente se está matando por comprar los muñecos. Nosotros terminamos así nuestra emisión de Mañanas Blue. A ustedes gracias por habernos acompañado. No se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirlos actualizando de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. Para ser felices necesitamos comunicarnos bien y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es importante. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy viernes 23 de mayo con las noticias. Comienza a oscurecerse el cielo en Bogotá, está lloviendo en el oriente de la capital del país, tenemos temperatura de 17 grados. Vamos a Venezuela, en Caracas, son las 2:02 p.m. Ampliamos la información sobre el recrudecimiento de la represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. 50 capturados, la mayoría opositores en las últimas horas, entre ellos uno de los más representados opositores, Juan Pablo Guanipa, muy cercano a María Corina Machado. Desde la capital venezolana, informa Santiago Martínez. Hola, sí, en un video con chaleco antibalas y rodeado de funcionarios policiales se confirma al mediodía de este viernes la detención del dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a María Corina Machado. De hecho, a él se le vio por última vez en público el pasado 9 de enero, justamente al lado de María Corina, en aquella tarima improvisada un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente ante el Parlamento Nacional. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que Guanipa era uno de los líderes de la última conspiración denunciada y descubierta esta semana y que buscaba frenar las elecciones de este domingo. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible. Eso fue en la madrugada. Nosotros seguimos trabajando. Encontramos cuadernos, agendas. Aquí hablan, estos dicen de todo. Grupos, lugares de los actos terroristas. Resaltar que horas antes el propio Nicolás Maduro informaba que ya eran más de 50 los detenidos, una buena parte extranjeros involucrados supuestamente en estos planes. Diosdado Cabello además adelantaba que luego de Guanipa fueron detenidas 11 personas más y que varios ya hablan del financiamiento para generar violencia acá en Venezuela. Juan Pablo Guanipa, ese hombre que está en esas imágenes, en esos videos, detenido, capturado por el régimen de Nicolás Maduro, es un hombre que ha dado su vida por la lucha en defensa de la democracia venezolana. Un hombre nacido en Maracaibo, en el estado Zulia, un hombre de una familia de políticos. Otro hermano de Juan Pablo, Andrés Guanipa, está detenido desde enero de este año. El otro hermano es Tomás. Tomás está aspirando a las elecciones espurias de este domingo que ha convocado el régimen de Nicolás Maduro. Estaba tan preparado Juan Pablo Guanipa frente a su inminente captura a manos del régimen que había grabado un video para difundir en el momento en que fuera raptado, fuera detenido por la dictadura. Mateo Piñeros. Ricardo, en las últimas manifestaciones en las que hizo apariciones públicas María Corina Machado, siempre estuvo acompañada por el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien ha sido uno de los principales defensores del triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 2024. Guanipa estaba en la clandestinidad y hoy fue detenido por el régimen de Maduro. En un video publicado en sus redes sociales y que él grabó por si lo capturaban, dijo que no hay certeza de qué va a pasar con él, pero que aunque está preso no está derrotado. Este fue el mensaje que le envió a los venezolanos y al mundo tras la captura.
No tiene escapatoria Nicolás Maduro, no tiene forma de demostrar la farsa que anunció al país su lugarteniente presidente del Consejo Nacional Electoral. Pueden unirse todas esas instituciones espurias, únanse todos, pero no van a poder con el pueblo venezolano. También hay respuesta del hijo de Guanipa. Hablamos de Ramón Guanipa, que dijo por medio de su cuenta de X: la última vez que te vi, el día antes de las elecciones de julio, me dijiste que tu itinerario era votar e irte a Caracas a dar la vida de ser necesario. Te amo, papá, Dios contigo. Y le responde María Corina Machado a Ramón Guanipa: Ramón, tu papá es un héroe para todos los venezolanos, lo vamos a liberar como a toda Venezuela. Por ahora no hay pronunciamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas, a propósito, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir había dicho que en Venezuela hay separación de poderes, algo que controvierte esta captura, y argumentaba eso para decir que por ello el régimen judicial no había permitido la visita al embajador colombiano en Caracas de los colombianos detenidos, supuestos conspiradores en cárceles venezolanas. 1-6 en el Congreso de Colombia piden una alianza internacional para tomar acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Carolina Otero. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien se mantenía en la clandestinidad, fue detenido en las últimas horas por agentes del régimen de Nicolás Maduro. Representantes como Juan Espinal, desde acá en Colombia, piden apoyo a países aliados para garantizar los derechos de la oposición. Ojalá que muy rápidamente, con el apoyo de países aliados, demócratas, se recupere la democracia y la libertad en este país. El congresista Óscar Villamizar pidió asimismo al gobierno de Colombia y a la comunidad internacional intervenir para evitar más atropellos contra la oposición venezolana. Colombiano no ha hecho más que quedarse callado frente a esta vulneración de derechos humanos. Parece que los derechos humanos solamente son importantes para los amigos de este gobierno. Y es que el ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, confirmó que la detención se produjo en horas de la madrugada de este viernes. Cambiamos de tema y hablamos de una decisión judicial. Una juez de Boston acaba de bloquear temporalmente la orden del presidente Donald Trump de revocar el permiso para matricularse por parte de extranjeros en la Universidad de Harvard. Alejandra Bello. Después de que el gobierno de Donald Trump prohibiera ayer a Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses, la jueza federal de Boston, Alison Burroughs, bloqueó este viernes temporalmente esta decisión. La orden de la jueza responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la eliminación de su permiso para acoger a alumnos internacionales, que suponen la cuarta parte del estudiantado. Abro comillas, Harvard ha demostrado que, a menos que su petición sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable, cierro comillas, apuntó la jueza de distrito. Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes. Esta orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata. En Colombia a esta hora hay manifestaciones de comunidades campesinas en pleno corazón de Bogotá, carrera 10ª con calle Sexta. 500 campesinos del Guaviare, Huila y Cauca llevan 11 días en la Plaza de Bolívar y el gobierno nacional no les para bolas. El gobierno del cambio no cambia para escucharlos. Cristian Correa. Desde la madrugada del 12 de mayo, por lo menos 250 campesinos provenientes de 3 departamentos llegaron a instalar un campamento en la Plaza de Bolívar para presionar al gobierno del presidente Gustavo Petro a que responda a sus solicitudes frente a problemáticas que los afectan especialmente en temas de seguridad e infraestructura. Sin embargo, a pesar de los intentos de concertación, no han logrado llegar a un acuerdo y los casi 500 campesinos con los que llegaron en los últimos días han decidido bloquear en reiteradas ocasiones la carrera 10ª de Bogotá. Luisa Cárdenas es vocera de estas comunidades. Nosotros no vinimos a escuchar informes de los diferentes ministerios y carteras. Nosotros vinimos a llegar a una interlocución, a hacer un diálogo político para tener avances y que las personas que estén allí sencillamente no digan, no, es que yo no soy el responsable de la cartera, no, hasta que no llame, no, y nos rindan informes. La situación ha hecho que la Catedral Primada de Colombia mantenga sus puertas cerradas sin celebraciones religiosas durante la última semana. El distrito manifiesta por su parte que han ofrecido opciones de alojamiento temporal y los líderes campesinos dicen lo contrario.
en el departamento de incumplimientos, de promesas incumplidas. También están las promesas incumplidas a los arroceros, que hasta ahora están en asamblea en Saldaña, en el departamento del Tolima. 1:10. Hablamos del día 44 del juicio al expresidente Álvaro Uribe. Hoy subió al estrado el exparamilitar José Helves Albarracín, alias El Canoso. Juan Esteban Quintero. Hoy fue el turno de José del Carmen Helves Albarracín, conocido con el alias del Canoso, y según su relato se rumoraba que Monsalve tenía beneficios por tener un padrino político que según él era el senador Iván Cepeda. También dijo tener información que en algún momento Monsalve se quiso retractar de esos señalamientos. Del patio, que es donde se sabe todo, no a la luz pública. La conclusión fue que el señor nunca perteneció al bloque Metro como tal. Incluso recordó el Canoso que en una oportunidad Monsalve fue trasladado a las casas fiscales de la cárcel La Picota, las cuales estaban destinadas para los funcionarios y miembros del IMPEC. Blue, más que radio. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. Para ser felices, necesitamos comunicarnos bien. Y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es importante. No todo lo que escuchamos es verdad. A no todo lo que escuchamos le podemos dar poder. Necesitamos saber filtrar. Yo te doy esas 3 condiciones. 1, ¿eso es verdad? ¿Eso es útil? ¿Eso es bueno? Que ese filtro triple te ayude a saber escuchar, para saber comunicarte y seguir adelante. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, Rafael Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, explicó que esta reforma no está bien planteada, pero que buscarán consensos para... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:13 antes de hablar de la historia de la liberación de Lian José Ortúa, de un terrible caso de reclutamiento de menores de edad en Antioquia, hablamos de el futuro de Héctor Carvajal, ex abogado del presidente Gustavo Petro, como magistrado ahora de la Corte Constitucional, y los contratos que ha tenido incluso recientemente relacionados con temas pensionales. Este es el motivo de que ya se haya radicado la primera recusación en su contra. Quiere decir, intentando evitar que Héctor Carvajal, abogado vinculado en algunos casos con temas pensionales, tercie en la discusión de la reforma pensional que está a punto de definirse en la Corte Constitucional. Sergio Barbosa. La llegada de Héctor Carvajal como magistrado a la Corte Constitucional ha generado varios cuestionamientos sobre su imparcialidad en la toma de decisiones. En las últimas horas se radicó en la Corte una recusación contra Carvajal en donde piden apartarlo del debate de la reforma pensional con el argumento de que el abogado no tendría imparcialidad al haber tenido una cercanía durante varios años con el presidente Gustavo Petro. El recusante, quien también demandó la pensional en la Corte, sostiene que el abogado Héctor Carvajal tuvo una relación profesional directa con Colpensiones y que participó como asesor jurídico contratado para defender la constitucionalidad de la ley 2381 de 2024. Allí también se habla de un contrato valorado en 175 millones de pesos que contempló la elaboración de conceptos que fueron remitidos a la misma Corte para sustentar la exequibilidad de esta norma, pero además señala el recusante la estrecha relación profesional y personal entre el ahora magistrado Carvajal y el presidente Gustavo Petro, a quien representó como abogado en procesos clave desde el año 2013. La petición es clara en señalar que el abogado Carvajal debería ser apartado del conocimiento de ese caso en concreto, esto como medida para garantizar el quórum imparcial al interior del alto tribunal, y ahora la Corte Constitucional deberá estudiar este recurso y definir si separa o no al nuevo magistrado del debate de la reforma pensional.
Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A esta hora usted debe saber que se conocen nuevos detalles del caso del niño Lian José Ortúa, liberado en las últimas horas. Las autoridades dicen que su familia pagó el rescate sin contar y sin contarle a los investigadores. El hombre asesinado presuntamente habría sido quien estaba encargado de entregar el dinero para la liberación de Lian José. Hugo Mario. Marcela, la policía confirmó esta mañana que el secuestro de Lian tenía fines extorsivos y que su familia pagó una importante suma de dinero para que lo dejaran en libertad. El hombre que entregó el dinero sería Antonio Cuadros, asesinado hace algunas horas en el centro de Cali. Cuadros tenía anotaciones judiciales y ya había escapado a un atentado en su contra en el año 2014. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo hoy que la familia de Lian hizo una negociación directa con las disidencias de las FARC, sin informar de este proceso a las autoridades. La Policía Nacional no tuvo conocimiento del pago de algún monto de dinero por el rescate del menor. Nosotros asignamos un experto en negociación para que los asesorara y los acompañara ante un eventual contacto para una exigencia de suma de dinero, cosa que no tuvo conocimiento la policía de algún pago hasta el momento para la liberación del niño. Más temprano, aquí en Blue Radio, el personero de Cali reveló que los secuestradores intentaron canjear a Lian por su mamá o su padrastro. Las investigaciones apuntan a que el secuestro de Lian está relacionado con el cobro de una vieja deuda del padre del niño, José Leonardo Ortúa Blandón, alias Mascota, asesinado en el 2013. Ortúa Blandón era cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos, según han dicho las autoridades. 1:17, Blue Radio ha conocido la denuncia dramática de dos familias en Bello, Antioquia, muy cerca de Medellín. Dos menores de edad, así como muchos, lamentablemente todos los días en Colombia, fueron reclutados por grupos ilegales con engaños y fueron llevados a la zona del Bajo Cauca, donde proliferan no solo los integrantes del Clan del Golfo, sino también el ELN y otros grupos criminales. La denuncia ya está en manos de las autoridades. Alfonso Cárcamo. Nos encontramos en cercanía del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, cubriendo una triste, una lamentable noticia, más que todo una denuncia que hacen familiares por el supuesto reclutamiento de dos menores de edad, uno de 14 y uno de 17 años, vecinos de esta zona en la que nos encontramos, que por seguridad no vamos a decir la ubicación exacta. Nos acompaña una de las madres de los jóvenes reclutados, de los menores reclutados. Señora, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Noreli Camargo Méndez. Doña Noreli, ¿qué fue lo que pasó con su hijo? Mi hijo iba rumbo al colegio cuando fue reclutado y engañado por un vecino que les ofreció 2.500.000 para trabajar, pero nunca les dijo para dónde se los iba a llevar. Esas familias denuncian que esos menores de edad fueron enviados al Bajo Cauca antioqueño y fueron reclutados por un grupo al margen de la ley. ¿Qué piden ustedes a la justicia, doña Noreli? Yo le pido, por favor, que me apoyen al gobernador, al alcalde, a las autoridades, que me ayuden a encontrar a mi hijo sano y salvo, por favor, que estoy sufriendo. Que se pongan la mano en el corazón, que yo como madre quiero a mi hijo sano y salvo, que me ayuden a regresar con mi hijo. Justamente ayer, el ministro de Defensa aquí en el departamento aseguraba que iban a empezar un trabajo articulado con el ICBF para evitar este tipo de flagelos en el departamento y en el resto del país. Alfonso, gracias. Y tenemos otra compleja historia en Santander. Las autoridades han capturado a los presuntos responsables de extorsionar a niñas y a sus mamás a cambio de no revelar fotos íntimas obtenidas a través de las redes sociales. Julián Mejía. En un operativo adelantado por el Gabla de Bucaramanga fueron capturados en flagrancia dos hombres jóvenes señalados de extorsionar a menores de edad y a sus familias mediante amenazas y difusión de contenido íntimo obtenido a través de redes sociales. Según el reporte, estas personas utilizaban plataformas como Facebook e Instagram para contactar a sus víctimas, con quienes entablaban conversaciones hasta obtener ese material íntimo. Al no lograr beneficios económicos directamente de las menores, ubicaban a sus familiares en redes sociales, principalmente a las mamás, y las intimidaban con la publicación del contenido
detenidos si no accedían a entregar dinero o elementos de valor. Jaime Andrés Beltrán es el alcalde de Bucaramanga. No podemos permitir ni que nuestros jóvenes, nuestras menores de edad sean contactadas por personas inescrupulosas que intentan ganarse la confianza para luego extorsionarlas. A los jóvenes les incautaron 3 teléfonos celulares y un anillo de oro avaluado en 5 millones de pesos, entregado por una de las víctimas como parte de las exigencias. En lo que va de este año han sido capturados 15 extorsionistas en Bucaramanga. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Estamos con los habitantes de Villatina en Medellín, damnificados por un deslizamiento en las últimas horas. 70 familias deben ser reubicadas. Héctor Santamaría. Y siguen en la zozobra, Ricardo, y es que hay riesgo que la vía anexa al sitio donde hubo el primer movimiento en masa pueda ceder, aunque se mantienen los trabajos por parte de la alcaldía de Medellín. Por eso ingenieros del DAGRE tuvieron que ordenar la evacuación de más familias, debido a que al parecer últimamente o en las últimas horas siguen reportándose esta situación. Mario Rodríguez, un damnificado allí en Villatina. Vinieron a nuevos ingenieros y nos informan de que hay nuevos movimientos en esta zona subiendo la calle. Se han sentido tirones, al tirar la masa para abajo, está templando las cuerdas, ya ha chispoteado 3 veces. Y por eso se mantiene el monitoreo permanente por parte de los geólogos e ingenieros del DAGRE. Además, la alcaldía señala que son 64 las familias evacuadas, 47 permanente y 17 de forma temporal. Y en la región Caribe se espera para este fin de semana vientos de hasta 50 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros de altura. Vanessa Saldarriaga. Marcela, le cuento que tendremos fuertes vientos hasta por 55 kilómetros por hora, unas olas que podrán alcanzar los 3 metros de altura y temperaturas que podrán tener sensaciones térmicas hasta de 40 grados. Por ejemplo, ahora mismo en Barranquilla estamos a 37 grados. Por eso ha dicho la Dirección General Marítima que las próximas 48 horas serán de restricciones para las diferentes actividades de navegación e incluso dan recomendaciones para los bañistas que vayan a zonas como Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Coveñas y San Andrés, debido a las alertas que se puedan presentar por estos fuertes vientos, todo por el paso de un sistema atmosférico que es llamado vaguada monzónica y que se está presentando en las costas del Mar Caribe. Esto es lo que explica al respecto el suboficial segundo Edinson Andrés Guevara Pimiento. En el Mar Caribe colombiano actualmente están siendo dominadas por la interacción entre la vaguada monzónica y un sistema de baja presión que se encuentra ubicado en el centro del litoral caribe colombiano. Esta interacción está generando velocidades del viento desde los 33 a los 40 kilómetros por lo pronto, ante esta situación, el IDEAM tiene alerta amarilla por fuertes vientos, pero esto podría pasar en cualquier momento a alerta naranja. Vanessa, gracias. Y hablando de alertas, yo le cuento, 600 municipios del país tienen posibilidades de deslizamientos. De ellos, 137 están en alerta roja. Jessica Gutiérrez. Las lluvias registradas en diferentes regiones del país han llevado a la emisión de alertas por riesgo de deslizamientos en 697 municipios distribuidos en las regiones del Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. De estos, 137 municipios se encuentran en alerta roja, de acuerdo con los reportes de las autoridades. Y es que los departamentos con mayor número de municipios en alerta roja son Antioquia con 29, Chocó con 18 y Boyacá con 15. Por lo que las autoridades locales y nacionales realizan seguimiento a estas zonas y han activado los protocolos establecidos para este tipo de eventos. Blue, más que radio. El reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, que sale en junio de la Corte Constitucional, saldrá de la terna conformada por Lisneider Inestrosa, Lina Marcela Escobar y Miriam Carolina Martínez. Con esta terna, la Corte Suprema de Justicia se alejó de perfiles políticos y se inclinó por académicas que no han tenido participación activa en el gobierno de Gustavo Petro. Quien llegue al puesto de la magistrada Fajardo podría ser parte de la decisión del futuro de la reforma pensional, que ya tiene radicada la ponencia que pide tumbarla. También se pronunciará sobre procesos clave como el del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y el control posterior sobre la consulta popular a la que el gobierno le apunta nuevamente. La Corte Constitucional ya tiene magistrados que vienen de las entrañas del gobierno Petro. Héctor Carvajal fue abogado personal del presidente y ahora resolverá casos de más alto calibre constitucional, incluyendo algunos relacionados con iniciativas de su excliente, y Vladimir Fernández, su exsecretario
secretario jurídico en la Casa de Nariño y ahora ficha clave para las apuestas de Petro que han llegado al alto tribunal. Con las elecciones de Héctor Carvajal y el reemplazo de Diana Fajardo, queda una última silla en la Corte Constitucional, la del magistrado José Fernando Reyes, que deberá definirse de una terna integrada por la Corte Suprema de Justicia. Reyes saldrá de su cargo el próximo mes de septiembre. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. En Mañanas Blue, el presidente de ACOPI, Rafael Correa, insiste en la necesidad de excluir a las microempresas del recargo nocturno en la discusión de la reforma laboral. Una 25, don Octavio, comienzo de fin de semana como siempre muy deportivo, comenzando por el fútbol italiano hoy y por el fútbol colombiano el fin de semana. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Vamos a comenzar hablando de lo que va a suceder en minutos nada más en el fútbol italiano, la 1:45 de la tarde. Por un lado estará jugando Como frente al Inter. El Como viene siendo el equipo revelación de la temporada. Va a tener al arquero español Pepe Reina como titular. El Como es el equipo de la ciudad que queda al lado del bellísimo lago que se llama igual. Exactamente, debe ser uno de los estadios norte de Italia. Uno de los estadios más lindos del mundo porque está sobre el lago de Como. Qué belleza, entonces, hombre. Ese equipo viene siendo la revelación del torneo italiano. Va a tener a Pepe Reina en su último partido como profesional y es el equipo que dirige Cesc Fábregas, es decir, nos estamos haciendo viejos. Fábregas es el técnico de este equipo y va a jugar frente al Inter. El Inter está un punto por debajo del Napoli. El Napoli va a jugar en casa frente al Cagliari a la 1:45. Los dos partidos serán a la misma hora. Va a estar jugando el Napoli frente al equipo de Yerry Mina, que será titular. Yerry Mina, como ya sabemos, renovado esta semana, será titular entonces en la zona defensiva frente al Napoli. El Napoli tiene un punto de ventaja por encima del Inter. El Napoli va a jugar en el Estadio Maradona, mientras tanto el Inter lo hará, como decíamos, en Como. Un punto de ventaja separa al Napoli del Inter. Si el Napoli consigue el título, sumará su cuarto título en la historia. Mientras tanto, el Inter está tratando de evitarlo y conseguir su título número 21 para separarse 2 títulos más del Milan. Así que será infartante definición a partir de la 1:45, en 15 minutos. A las 2 de la tarde va a jugar el Betis frente al Valencia en el fútbol español, previo a lo que va a ser la semana que viene la final de la Conference League. Y en el fútbol español a las 6:30 de la tarde van a estar jugando el Deportivo Pereira frente a la Equidad en el arranque de lo que va a ser el fin de semana lleno de muchos partidos y muchas definiciones a lo largo del mundo, porque no solo se va a definir el fútbol en Europa, sino también en Colombia. Este fin de semana también se jugarán mañana 2 partidos y el día domingo se estará jugando más duelos que tienen que ver con las definiciones en diferentes lugares. También el día de hoy habrá baloncesto de la NBA, atentos porque en Nueva York, en el Madison Square Garden, en el escenario más famoso del planeta, estarán jugando los Knicks frente a Indiana Pacers en la final de conferencia. Por ahora Indiana tiene la ventaja de haber ganado el primer partido como visitante, van a jugar el segundo duelo el día de hoy. También habrá béisbol de Grandes Ligas y por supuesto hay mucha información alrededor de las diferentes selecciones y lo que está ocurriendo previo a lo que va a ser esta semana de selecciones nacionales y de eliminatorias también. Por supuesto van a estar todo eso alrededor de las diferentes noticias que vamos a manejar en la semana. También les contamos que la FIFA sancionó de manera oficial ya a Ecuador y a Paraguay por actos discriminatorios en los partidos de eliminatorias. Además, se sancionaron a 4 confederaciones más por actos similares, así que está todo eso alrededor de lo que será, repetimos, una semana llena de noticias y con respecto también a la selección Colombia. Y cerramos contándoles que ya hoy el Real Madrid hizo oficial la salida de Carlo Ancelotti, por lo que este fin de semana, realmente el día de mañana, será el último partido de Ancelotti como técnico del Real Madrid antes de irse a Brasil y el último partido de Luka Modric como jugador en el Santiago Bernabéu. Así que todas las informaciones, por supuesto, las estaremos manejando como siempre acá en Meridiano Blue.
De acuerdo con el DANE, Bogotá logró reducir de manera significativa la prevalencia de inseguridad alimentaria. Toda la información aquí en Blue Radio. La inseguridad alimentaria grave también mostró una mejora considerable, disminuyendo del 4,7% al 2,8%. Esta reducción implica que aproximadamente 564.000 personas superaron la condición de inseguridad alimentaria moderada y severa y 148.000 ciudadanos salieron de la inseguridad alimentaria grave. Los resultados son producto de la implementación de una estrategia conocida como Bogotá sin hambre 2.0, que beneficia a más de 870.000 personas mediante apoyo alimentario ofrecido por la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación Distrital. Al cierre del 2024 se contaba con 117 comedores comunitarios y 219 escolares, con un aumento de 3 y 7 nuevos puntos respectivamente. Sigan esos contenidos en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Nadie está exento de la violencia que está, por supuesto, creciendo en el país. Por eso la Policía Nacional está denunciando un plan criminal para atentar contra la vida del director de esa entidad, el general Carlos Triana, y otros generales que hoy son blanco de organizaciones incluso dedicadas al narcotráfico, que es el motor de nuestra violencia, que no ha podido ser contenida por este gobierno, que en una nueva fase de fuego amigo tiene a Armando Noboa, que es el jefe del gobierno con la disidencia de las FARC, llamada Coordinadora Nacional, cuestionando a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en sus palabras de no estar atendiendo las orientaciones de paz del presidente Petro. Le siguen cobrando a la exministra su talante, porque fue ella justamente la que puso en aquel primer Consejo de Ministros Públicos las alertas y dudas sobre la paz total, que es el proyecto por el que esta mañana amanecen suspendidos, relevados de su cargo, 5 oficiales del ejército, porque bajo esa sombrilla, la paz total de la que hoy pocos hablan en el gobierno, fueron asesinados 7 soldados en el departamento del Guaviare por esa disidencia de Calarcá, a la que increíblemente le regalaron un mes de suspensión de operaciones militares. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está hablando de tomar cerveza, o mejor, de cambiarla por chicha o guarapo para no hacer más ricos a los que ya lo son, en un nuevo ataque a lo que él considera los poderosos, en contra incluso de su sistema de salud, el ministro está hablando de todo y nada en las audiencias públicas por el país, pero la Corte Constitucional ha dejado en firme la orden de reajustar la UPC de 2024 y 2025, y de eso no hay un pronunciamiento de fondo del señor ministro. Es otra derrota para la cartera de salud ante la decisión de la Corte, que rechazó la solicitud de nulidad del auto 007 con el que se declaró insuficiente la unidad de pago por capitación, la UPC del año 2024, y que también ordenaba hacer un reajuste. A esta hora en Meridiano Blue. 1:33, noticias políticas. La primera viene desde la Casa de Nariño. Se confirma el nombre, al menos la publicación de la hoja de vida de quien sería la próxima directora nacional de planeación en reemplazo de Alexander López. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Mire, Natalia Irene Molina Pozo será la nueva directora de Planeación Nacional en reemplazo de Alexander López, quien salió de su cargo el pasado 15 de abril por la presencia de Armando Benedetti en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Hasta ahora, Molina Pozo se ha desempeñado como subdirectora general de Descentralización y Desarrollo Territorial de Planeación Nacional. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en políticas públicas en el sector público. Ejerció como asesora del Ministerio de Hacienda, donde lideró proyectos de reforma fiscal y eficiencia en el gasto. Cabe mencionar que uno de los nombres que inicialmente sonaron para Planeación Nacional fue el de la exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Sin embargo, ese nombramiento se habría caído por diferencias con el presidente Gustavo Petro. Catherine, gracias. Segunda noticia política enredadísima. La ponencia de la reforma laboral, todo parece acordado, pero ahora doña Carolina Otero, el punto es que al pacto histórico no le gusta cómo está quedando el texto y se van a bajar del bus.
Marcela, usted que ha estado de cerca con esta reforma laboral, se decía que ya todo estaba concertado en esta nueva ponencia mayoritaria que iba a presentar en la Comisión Cuarta la presidenta Angélica Lozano junto con otros sectores, pero ahora el pacto histórico en cabeza de la senadora Aida Bella está diciendo, Marcela, no. Esta ponencia que se va a presentar el lunes no recoge ese espíritu de la reforma laboral que quiere el gobierno nacional, por lo que vamos a presentar una ponencia alternativa. Parece ser, Marcela, que el problema tiene que ver con ese tema del recargo nocturno y también los pagos de dominicales que dejarían por fuera a las microempresas. Están diciendo cómo van a dejar por fuera a la clase trabajadora, como dicen ellos. Sin embargo, lo que estaban conversando y muchos sectores han dicho, toca hacer una diferenciación con esas microempresas porque muchas de ellas pueden llegar a sufrir esos costos, Marcela y Ricardo, de pues esta reforma laboral. Entonces lo que están diciendo, y ya lo habían advertido antes, tenemos los ojos puestos encima de la Comisión Cuarta porque no queremos que se modifique el texto que salió de la Cámara de Representantes ahorita en el Senado de la República. Escuchemos al representante Alfredo Mondragón. Estamos muy vigilantes a la Comisión Cuarta del Senado y esperamos que el senador Lemus, que no llega temprano a sus funciones, pero cobra completo el salario, no termina siendo un copie y pegue de la ponencia disque alternativa. Ricardo y Marcela, como les venía comentando. ¿Ese señor es congresista? Es congresista, representante del pacto histórico, sí señor, Alfredo Mondragón. Es Alfredo Mondragón. Alfredo Mondragón, uno de los que fue ponente de la reforma, pero en la Cámara de Representantes. La cosa se complica ahora porque estaban los tiempos justos para discutir una sola ponencia, que era la que iban a presentar en la Comisión Cuarta, la mayoritaria, pero ahora más enredado el cuento, Marcela, porque van a tener que discutir pues también esta ponencia alternativa que tendría los puntos claves como que ya el gobierno nacional desde un principio y que al parecer no les gustó mucho pues que se hicieran estas modificaciones en la ponencia mayoritaria que estaba manejando pues la Comisión Cuarta del Senado de la República. No hay sorpresas, el pacto histórico presentará ponencia alternativa que será sometida también a discusión. No habrá ponencia de archivo, entonces primero se discutirá seguramente la alternativa y luego se discutirá, se acepta o se niega, y luego se discute la ponencia mayoritaria, la mayoría de partidos políticos en torno a la que está siendo consensuada. Hay noticia política importante antes de ir con Nicolás Rojas. Tiene que ver con el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. El comunicado dice lo siguiente: en el día de ayer, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, fue sometido nuevamente a una cirugía neurológica en la ciudad de Houston, Texas. La cirugía fue muy exitosa y actualmente el vicepresidente Vargas Lleras se encuentra en recuperación. Firmado este comunicado en Bogotá el 23 de mayo de 2025, una pronta recuperación para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Vamos ahora de nuevo a hablar de la reforma laboral. Mientras el pacto histórico está en la ponencia alternativa, la mayoría de la Comisión Cuarta del Senado ya tiene acuerdo en torno al 90% de la ponencia positiva. Nicolás Rojas. Hay preocupación por parte de los empresarios en la reforma laboral porque puede terminar eventualmente afectando los puestos de trabajo por el aumento de los costos para los emprendedores y empresarios. Sin embargo, hay varias propuestas que están sobre la mesa. Lo que se busca es que aquellas compañías que tengan menos de 10 empleados tengan reglas de juego diferentes, por ejemplo, para el pago de recargos nocturnos. Ellos tendrían que hacerlo a partir de las 8 de la noche en 2026 y a partir de las 7 de la noche a partir del 2027. Son varias las propuestas que están sobre la mesa. Recientemente habló Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial. El punto más importante es no perder empleos formales. Hoy el 57% del empleo es informal y por eso nos preocupaba una reforma donde se le daban muchos incentivos supuestamente a los sindicatos y a los líderes sindicales, pero a la hora de la verdad, las personas que queremos nosotros ayudar, que son fundamentalmente la ama de casa, el vigilante, el que tiene que trabajar en el servicio doméstico, todos estos, lo que íbamos a lograr es que se perdieran muchos puestos por cuenta de una mala técnica en este proceso. Nosotros estamos mostrando los estudios del Banco de la República, de Fedesarrollo, y estamos acompañando al máximo para poder generar estos consensos. Estos diferenciales para las pequeñas se mantendrían siempre y cuando la informalidad laboral esté en el país por encima del 40%. Los acuerdos pretenden evitar que la reforma destruya empleos e incentive la informalidad. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y hoy hablaron don Mateo Piñero sobre cómo están viendo los candidatos a la presidencia toda esta discusión en torno a la reforma laboral.
Desde diferentes partidos políticos han dicho que la idea es sacar adelante una reforma laboral en el Congreso, pues le consultamos a algunos candidatos a la presidencia su opinión sobre el tema y sobre los puntos que deben tenerse en cuenta en la reforma. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que no es que los partidos políticos quieran la reforma, sino que quieren evitar la consulta popular. Es para evitar la consulta popular que saben que se los va a comer, una consulta popular que es un plebiscito contra un Congreso que la gente quiere que cerremos, un Congreso corrupto que para aprobar algo que es malo para la gente, impuestos, cámaras de comercio y todas esas cosas cobran 1.000 millones de pesos, pero si es para algo bueno para la gente como la reforma laboral, cobran el triple. Para el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la reforma radicada por el gobierno no mejora, sino que empeora la situación de los trabajadores, porque dice que genera desempleo e informalidad. Más de la mitad de los trabajadores son informales, 56 de cada 100 son informales, 45 de cada 100 ganan menos que el salario mínimo. La reforma laboral lo que hace es subir los costos y lleva a que haya más informalidad y más desempleo. Porque es una mentira de Petro que la reforma la pagan las grandes empresas. Y la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, considera que la reforma laboral del gobierno es una excusa para hacer campaña contra la oposición. A él no le importan ni los trabajadores, ni los formales, ni los informales, así como no le importan los niños, ni de Gaza, ni de Jamundí, ni de ninguna parte. Esto es una estrategia más de la única herramienta en la que él navega feliz, que fue donde nació, en la violencia social. Por último, Sergio Fajardo asegura que la reforma laboral es necesaria y se debe construir con seriedad, pero que hay muchos retos que no se están abordando en el texto estudiado. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:41, mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue haciendo llamados absurdos a volver a la época de las cavernas, no responde por el incumplimiento y el desacato a las órdenes judiciales, en particular de la Corte Constitucional, para que recalcule la unidad de pago por capitación, que es la savia, que es la sangre del sistema de salud en Colombia. Asociaciones y sectores de la salud están a la espera de que el ministerio los convoque, y nada que lo hace. Jessica Gutiérrez. Las agremiaciones que participaron en las mesas técnicas anteriores reaccionaron al reciente fallo de la Corte Constitucional que rechazó la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio de Salud contra el auto 007 del 2025. Aunque no han sido convocados nuevamente, expresaron en Blue Radio su expectativa de que el ministerio cumpla con lo ordenado por el alto tribunal, especialmente en lo relacionado con la garantía de suficiencia financiera de la unidad de pago por capitación. Y lo que nos lleva a pensar es que estamos lejos de que el sistema de salud colombiano vuelva a tener un financiamiento más adecuado y que el gobierno reaccione. Celebramos el auto de la Corte donde le niega la solicitud de nulidad al Ministerio de Salud sobre el cálculo de la UPC y la solicitud respetuosa pero clara que le hacemos al Ministerio de Salud, no más dilaciones. Y es que por el momento el Ministerio de Salud no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. No obstante, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha asegurado en otras ocasiones que siempre acatará las decisiones de la Corte Constitucional. Blue, más que radio. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. El presidente de ACOPI, Rafael Correa, afirmó en Mañanas Blue que es necesario crear un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas en la discusión de la reforma laboral. Se necesita un régimen especial porque mire usted qué gran paradoja. En Colombia tiene el mismo régimen laboral, prestacional y tributario una microempresa. El Bichada en materia social, hablamos de la primera, Sebastián, Internet para las escuelas en las zonas apartadas. Claro que sí, para las diferentes escuelas e instituciones que conforman el departamento del Bichada, con más de 80 antenas y 4 estaciones de paneles solares establecidas. También hay
importantes desarrollos en torno a la promoción de los derechos de las mujeres, al empoderamiento de las mujeres bichadenses. A través de los emprendimientos que ellas mismas hacen voluntariamente, con más de 10 millones de pesos en inversión, beneficiando a 200 mujeres ya registradas. Y el tercero, el que más me gusta, el plan para mejoramiento de vivienda, el plan Bojuma de la Gobernación del Bichada, que traduce en el dialecto sicuani casa y techo. Esta es una iniciativa de vivienda para que los bichadenses puedan tener vivienda de manera más fácil, ayudados por la gobernación de este departamento. Estás escuchando Blue Radio. A veces vivimos amarrados a personas, a experiencias, a situaciones, a proyectos que ya no nos ayudan, que ya no tienen importancia, que ya no nos sirven. Y creo que una consecuencia del desarrollo espiritual es aprender a soltar, es aprender a liberarse, a decir, mi vida puede correr por otro camino, mi vida puede realizarse en otros espacios, puedo tener otras relaciones, otras experiencias. Cuando uno trasciende, cuando uno otea la vida, es capaz de descubrir que siempre es libre y que una mano ocupada es una mano perdida. Por eso, a veces vale la pena soltar. Ese es el tema del oracional El Man está vivo. Hey, tú eres valioso, tú eres valiosa, tú sabes. Líderes del paro arrocero se quejan de los incumplimientos por parte del gobierno nacional. Toda la información aquí en Blue Radio. Hace más de 70 días. Desde el lunes de la próxima semana estará vigente una serie de 5 cámaras de fotodetección por la carrera séptima para poner multas de más de 600.000 pesos a quien parquee y a quien bloquee los carriles exclusivos de Transmilenio y bloquee las intersecciones de esa misma vía, de esa misma arteria vial. Cristian Correa. No hay excusa para estar mal parqueado. Ese es el mensaje que está fortaleciendo en Bogotá la Secretaría de Movilidad, especialmente en el carril de la carrera séptima, en el carril preferencial de transporte público, porque la séptima se ha convertido precisamente en una solución a los trancones generados por las obras del metro. Yo estoy en este momento con John González, es el subsecretario de Gestión para la Movilidad de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Secretario, empiezo preguntándole por qué deciden fortalecer la vigilancia sobre este carril y cuáles son esas acciones que ya no se van a permitir, o que más bien no se venían permitiendo, pero que ahora van a tener más vigilancia. Más del 50% de avances en nuestras obras de metro y a su vez un carril preferencial que mueve más de 9.000 personas hora sentido, cada sentido más de 9.000 personas. Bloqueo de la intersección y muy importante, mal parqueo sobre el carril. No está permitido mal parquearse y bloquear las intersecciones en el carril preferencial de la carrera séptima. Es decir, que los conductores van a poder circular por el carril, pero lo que no van a poder hacer es parquear o bloquear. Sí, pero haga uso eficiente del carril. Sí, sí se requiere. Pero no puede mal parquear y no puede estar bloqueando una intersección en el carril preferencial. Un dato de golpe para el bolsillo: ¿cuánto tendrán que pagar de multa los conductores que cometan estas infracciones y cuántas cámaras estarán vigilándolos? 604.100 pesos es la multa por estas acciones y 5 puntos especialmente. Vamos a empezar con 5 puntos en la carrera séptima. Bueno, pues ahí está el mensaje entonces de la campaña para prevenir los mal parqueados, para castigarlos también y para recuperar movilidad en el carril de la carrera séptima, en una de las arterias viales más importantes de la ciudad, una de las arterias viales que se ha convertido en una alternativa entre las obras de infraestructura que se desarrollan en la capital del país. 1:48 p.m. Vamos a hablar de contrabando porque el gobierno colombiano logró poner este delito en la agenda. La ONU aprobó por consenso una resolución sobre este tema. El año pasado el contrabando en Colombia movió más de 11.200 millones de dólares. Caterina Ávila.
Fue aprobada por consenso una resolución presentada por Colombia que pretende poner el contrabando bajo la lupa de la comunidad internacional. El documento plantea herramientas para la lucha contra este delito que van desde el intercambio de información entre autoridades aduaneras y de inteligencia artificial, así como la socialización de buenas prácticas, la prevención y detección de este delito. La embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, explicó que esto también está relacionado con los resultados que quiere mostrar Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El contrabando en Colombia se estima que representó el año pasado 6.230 y pico de millones de dólares. ¿Por qué nos interesaba tener una resolución? Es que queremos tener eso en la agenda. El contrabando significa evasión, significa retraso del desarrollo de las regiones, no podemos invertir en esos dineros en ellas, y también el contrabando está asociado a múltiples otros crímenes. Para Colombia es también parte de la lucha contra el narcotráfico. La intención es que este delito sea tratado como un crimen grave. Todos los países de la Unión Europea y otros en Asia se sumaron a esta iniciativa. 1:49. Hablamos ahora del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Hay una petición de la defensa de las víctimas del robo por los carrotanques que nunca llegaron a La Guajira y que tiene que ver con unas preguntas a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Juan Esteban Quintero. El documento firmado por el abogado Pablo Bustos, representante de las víctimas en La Guajira, exige a las fiscales del caso certificar bajo juramento si la fiscal general Luz Adriana Camargo tuvo conocimiento o participación directa en las negociaciones entre la defensa de Sandra Ortiz y la fiscalía. Bustos también solicita que se aclare si Camargo fue informada del proceso y si intervino en la decisión final de negar el principio de oportunidad que Ortiz buscaba a cambio de su colaboración. Recientemente, la fiscal Camargo rechazó una recusación en su contra, argumentando que ya se había expedido una resolución que otorgaba funciones especiales a las fiscales Andrea Muñoz y María Cristina Patiño, entre las cuales se encontraba la potestad de aplicar dicho beneficio. Además, la red de veedurías va más allá y pone en entredicho la imparcialidad de la fiscal general, cuestiona su inacción frente a otros implicados en el caso, como Carlos Ramón González, y su supuesta cercanía con figuras del gobierno nacional. Duro jalón de orejas de la Corte Constitucional al Ministerio de Educación. Le dice a la cartera: señores, garanticen el derecho de los niños del campo a recibir educación. Todo porque un grupo de ellos se quedó sin clases porque el ministerio no asignó los profesores que necesitaban. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional le pidió al Ministerio de Educación y a las autoridades locales reforzar el acompañamiento y la implementación de criterios diferenciales para la asignación de profesores en las zonas rurales del país con el fin de asegurar la continuidad de las clases de varios niños y niñas. El pronunciamiento surge tras una tutela presentada por un grupo de padres de familia del Centro Educativo Corazones Abajo, quienes denunciaron la ausencia de un docente por no cumplir con el número mínimo de estudiantes en esa escuela. Aunque el caso fue declarado como hecho superado al haberse asignado finalmente un profesor, la Corte aprovechó la oportunidad para recordar la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación. La Corte Constitucional es clara en señalar que la educación es un derecho fundamental y un servicio público que debe prestarse sin discriminación, especialmente en contextos rurales afectados por el conflicto armado. Aproveche todos los beneficios de la Feria Agrosostenible de Davivienda hasta el 30 de junio con alternativas en productos de ahorro, inversión y financiación con tasas especiales Finagro. Además, disfrute de alianzas exclusivas para impulsar sus proyectos agropecuarios. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Davivienda. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. El precio del diésel y la gasolina no subirán en mayo. Toda la información aquí en Blue Radio. A pesar de que el presidente Gustavo Petro se ha quejado en redes sociales sobre la millonaria suma que su gobierno ha tenido que destinar para subsidiar los precios del diésel y la gasolina, ese mismo gobierno ha decidido que por ahora no van a subir los precios, ni los del diésel ni los de la gasolina. De acuerdo con la información que la CREC envió a las estaciones de servicio, el
El precio promedio de la gasolina para las 13 principales ciudades del país se mantiene en 15.827 pesos, mientras que el precio promedio del diésel será de 10.536 pesos por galón. Se mantuvo en las ciudades del país y también se notificó sobre la nueva estructura de precios al productor. Hoy, de esos poco más de 15.000 pesos que usted va a pagar por galón de gasolina, 10.456 son los que recibe Ecopetrol por la producción del combustible. Todo lo demás equivale a sobretasas, impuestos y otros conceptos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Comienzan a rodar cabezas por el descalabro militar ocurrido. 1:54, Israel expande su ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza, donde más del 80% del territorio está bajo evacuación o militarizado, mientras comienza a llegar lentamente la ayuda humanitaria en una zona afectada por la hambruna. Silvia Carrasco. Según las autoridades israelíes, 107 camiones con harina, alimentos y suministros médicos entraron ayer en la Franja de Gaza. Es la mayor cantidad desde que Israel flexibilizó su bloqueo a principios de esta semana. Eso eleva el total a unos 300 camiones desde el lunes, aún muy por debajo de los 500 camiones diarios que, según Naciones Unidas, se necesitan para satisfacer las necesidades básicas de los 2.100.000 habitantes de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos informó que solo unas pocas panaderías en el sur y en el centro de Gaza han reanudado sus operaciones tras recibir harina por primera vez en más de 2 meses, pero todo ha llegado al sur, nada al norte de la Franja de Gaza, y los que abren lo hacen con mucha cautela por temor a la violencia, tanto de los combates como de la desesperación por los saqueos, como advirtió esta mañana el secretario general de Naciones Unidas. These three leaders effectively said they want Hamas to remain in power. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime No olvidemos, dice, que estamos en medio de una operación militar. En cualquier caso, toda la ayuda autorizada hasta ahora es insignificante cuando se necesita una avalancha de asistencia. De hecho, al menos 15 camiones de ayuda fueron saqueados por grupos armados cerca de Deir el-Balá. Y además se vieron inmersos en una trágica escalada porque fueron víctimas también de los ataques aéreos israelíes que mataron al menos a 6 miembros del personal de seguridad palestino asignados a proteger los camiones de los saqueadores, lo que complicó aún más las labores de socorro. Solo uno de esos camiones pudo ser distribuido. En Mañanas Blue, Rafael Correa, presidente de ACOPI, afirma que la reforma laboral que se discute en la Comisión Cuarta del Senado no aborda el problema de la informalidad, pero sí le suma carga estatal a las empresas. Esta reforma solo cobija al 25% de la población en edad de trabajar del país. Esto no es para todos los colombianos, como nos lo quieren hacer ver. Esto es solo para los que tienen un trabajo, un empleo formal. Pero resulta que la informalidad en Colombia hoy es del 57% laboralmente hablando, según el DANE. Entonces vamos, en vez de incluir más personas en la formalidad, vamos a cerrar las puertas para esas nuevas personas que deberían ser incluidas. Le voy a dar un dato. Se estima que aproximadamente entre un 65 y un 67% del ingreso bruto de las pymes en Colombia se destina al pago de cargas estatales. Ojo, no estoy hablando de la tasa efectiva de tributación, no, de las cargas estatales, que implica tributos, tasas, contribuciones, parafiscales, seguridad social. Todo eso hace que en Colombia las pymes tengan un socio que sin hacer nada se lleva el 65% de los ingresos. Eso hace una economía inviable. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Gigantesca polémica que hay por la decisión del presidente Donald Trump, que está en pie de lucha contra la Universidad de Harvard. Dio la orden de que no puede recibir estudiantes extranjeros y de no renovar la matrícula a quienes hoy, siendo extranjeros, estudian en la universidad. El argumento es que la Universidad Harvard no ha hecho nada para detener grupos extremistas y antisemitas en el campus. Esta determinación afectaría a 6.800 extranjeros que estudian en Harvard, el 27% del total de los matriculados. El presidente Trump además acusó a la Universidad de Columbia
Columbia de violar la ley de derechos civiles porque, según dijo, en su opinión no protege a los estudiantes judíos en el campus. ¿Cuál es el impacto para el sector hotelero y gastronómico el recargo nocturno planteado en la reforma laboral? Esto fue lo que explicó Rafael Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Nosotros estamos hablando de que si esto implica más o menos un aumento del 35% de los costos, por cada 3 trabajadores estaríamos diciendo que vamos a necesitar un trabajador más. Y no tenemos cómo pagar un trabajador más para realizar la misma actividad que se viene realizando. Ahí es donde necesariamente hay que empezar a buscar alternativas porque no hay cómo pagar otro comillas trabajador que no está produciendo, porque entonces no es sostenible financieramente la empresa. En este caso empiezan los despidos. Entonces, por cada 4 trabajadores hay que empezar a despedir por lo menos uno. Entonces, por ejemplo, los restaurantes o los hoteles. Sí. Entonces usted necesita todo un grupo, digamos, de 10 personas para atender un hotel. Si usted está atendiendo el hotel y resulta que cada uno de esos empleados le va a costar un 35% más, haga usted la cuenta y al final eso va a representar que usted va a necesitar un salario adicional. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Este domingo 25 de mayo llega la